Tenemos que hablar de la actualidad y de lo que está pasando a día de hoy a nivel mundial con el conflicto que hay en el Medio Oriente y el riesgo que conlleva todo esto para la Fórmula Uno, obviamente para el planeta en general, pero el calendario de la máxima categoría que estuvo hace prácticamente semanas en Bahrein, en los últimos días cayó un misil a 20 kilómetros del circuito y se tuvieron que suspender los test de Pirelli. Bueno, realmente está en duda qué es lo que va a pasar tanto con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudí. Ambos países que han sido atacados últimamente con incluso una escala que se está elevando a un nivel tremendo en lo que es relacionado a Arabia Saudí, con lo que ha pasado en las últimas horas. Y sin dudas, hay dudas de lo que pueda llegar a pasar y que se disputen los Gran Premios, que recordemos que si vamos al calendario, tenemos que repasar que Bahrein y Arabia Saudí están prácticamente a la vuelta de la esquina. Falta un mes para Bahrein, un poquitito más para Arabia Saudí. Y se está barajando la opción de qué es lo que va a pasar. Recordemos que este fin de semana arrancamos el Gran Premio de Australia, lo que inicia la temporada. Y obviamente la Fórmula Uno no puede cambiar todo a una semana que se dispute el Gran Premio. Tiene que tomarlo con antelación y está barajando la opción de la posible cancelación del Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudí, y está barajando distintos sustitutos de cara a lo que se viene. Recordemos que es una situación muy compleja, muy complicada. A ver, la Fórmula Uno ha corrido bajo una lluvia de misiles, sí, como lo hizo en Arabia Saudí en 2022, cuando recordemos esa famosa imagen de George Russell doblando la curva 1 del circuito de Jeddah con todo el humo detrás de, bueno, ese misil que había impactado en las instalaciones de Aramco a unos 10 kilómetros del circuito. Max Verstappen, que reportaba por la radio que había olor a quemado, no sabían qué era, no era relacionado a su Red Bull, sino a todo esto que había pasado durante una de las prácticas en aquel circuito. Bueno, eh, la realidad es que no es un hecho como fue en aquel momento, que era algo que no nos esperábamos, algo que fue un tanto aislado, ¿no? Ese ataque, que si bien es algo que fue una locura que se lleve a cabo el Gran Premio, por suerte no pasó nada, pero a pesar de que cayó un misil al lado, recordemos que después que cuando llueve agua no se disputan los grandes premios, pero bueno, eso es otra cosa de la Fórmula Uno. Ahora estamos en un conflicto armado que ya es literalmente una guerra lo que está pasando en Medio Oriente y no da la sensación de que se vaya a resolver pronto. Bueno, ¿qué es lo que están informando por parte de Soy Motor? Las diferentes opciones que está barajando la Fórmula Uno ante la posible cancelación del Gran Premio de Bahrein y los circuitos que pueden llegar a disputarse ese lugar. Que, a ver, la Fórmula Uno después de lo que pasó con la pandemia, yo creo que ha aprendido un poco y ha tenido siempre circuitos por ahí de repuesto, si se puede decir entre comillas, o circuitos que estén al tanto si se puede llegar a caer alguna cita que puedan llegar a modificarse, que puedan llegar a sumarse al calendario. Es muy poco tiempo en tema de logística y todo, un mes para anunciar un gran premio, pero si lo van a hacer, creo que tiene que ser esta semana o la otra, ya no se puede retrasar más por lo que es a nivel logístico. Como sabemos, hay incluso mecánicos, partes de equipo que están varados en Bahrein, otros quedaron varados en Dubai, que no pueden volar incluso a Australia, mecánicos de Ferrari. Ferrari tuvo que ir con mecánicos, no digo de repuesto, sino pero con otro grupo de mecánicos diferente que estuvo en Bahrein. Bueno, se ha complicado a nivel general, no solo la Fórmula Uno, sino el planeta en sí, ¿no? Bueno. El calendario, como dice acá, podría enfrentarse a cambios inesperados. Bahrein y Arabia Saudí para el 2 y 19 de abril respectivamente. No están exentas de riesgo, lo que ha llevado a estudiar posibles reemplazos. El Gran Premio de Bahrein se encuentra en una zona estratégica cerca de la base armada estadounidense. Recordemos que se han atacado bases, se están atacando bases armadas de Estados Unidos. Lo último que pasó, ¿no?, en las últimas horas es que se atacó la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. Y realmente fue un golpe fuerte que realmente puede desatar caos total, ¿no? Así que, a ver, está en el medio del conflicto, tanto Bahrein como Arabia Saudí, y es muy difícil que se lleve adelante esta situación. No es comparable con la de 2011, recordemos que en aquel momento hubo protestas gubernamentales, había un caos en el país que obligaron a cancelar el evento, que bueno, Bernie Eccleston lo quería llevar igual adelante, pero era imposible, aunque acá realmente la seguridad es compleja, ¿no? Ben Sulayem, presidente de la FIA, ha insistido en que la seguridad será prioridad absoluta antes de tomar cualquier decisión. La Fórmula Uno mantiene
Vigilancia constante y asegurar que aún hay tiempo suficiente para evaluar la situación antes de las carreras. Acá dice, desde el principio proyectamos 4 o 5 semanas, pero tenemos la capacidad de extenderlo mucho más y si es necesario lo haremos. Esto es lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo dijo en los últimos días. Entonces, si proyectan por lo menos 4 o 5 semanas, coincidirían, como dijimos, sobre todo con Bahrein y Arabia Saudí, que faltan 4 o 5 semanas para que se disputen estos grandes premios. Así que eso ya pone en juego la posibilidad de ir a Bahrein. Si alguna de estas citas se cancela, la Fórmula 1 va a necesitar encontrar circuitos grado 1 para que puedan disputarse estos gran premios. Hay 39 pistas homologadas, de las cuales 24 ya son parte del calendario, sobrarían 15 y de estas opciones tenemos diferentes. Lo ideal, como dice acá la nota, sería por ahí grandes premios europeos que están cerca de las fábricas por un tema de logística. Se está barajando o corren en punta por ahí circuitos como Portimao e Imola, que podrían, bueno, recordemos que Imola salió del calendario esta temporada, no está. Acá se barajan circuitos asiáticos como dice Surinam, Sepang o Bud. De estos, ojalá sea Sepang. Estaría agradecido completamente a la Fórmula 1 si vuelven a Sepang. Es un circuito que debería estar en la Fórmula 1. Se está hablando de Jerez. Lo veo un poquito más difícil Jerez en España, teniendo en cuenta lo que pasó con Jerez la última vez que, que estuvo la Fórmula 1 ahí, ¿no? Si bien ha pasado mucho tiempo. Pero Imola se perfila acá, dice, como la alternativa más sólida, el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Además, si vemos acá, estaría más o menos en una posición del calendario donde estuvo la temporada anterior. Recordemos que Imola estaba dentro de las primeras carreras del calendario, así que estaría en una situación bastante similar a lo que pasó el año pasado, donde fue la última vez que estuvo. Y cubriendo por ahí ese vacío que además lo hizo durante la pandemia, que permitió el regreso del Gran Premio de Emilia-Romagna a la Fórmula 1 tras lo que pasó con el COVID y después se quedó varios años y se está barajando esa posibilidad. Otra posibilidad también en Italia es Mugello, que es propiedad de Ferrari, aunque bueno, ha sido menor que la de Imola. Recordemos que durante la pandemia también estuvo Mugello, salieron carreras caóticas en aquel circuito, me acuerdo, pero se está barajando esa posibilidad también. Portimao, que también estuvo durante la pandemia, después dejó de estar, pero se está barajando la opción de Portimao, que podría regresar el año que viene, que está trabajando incluso para regresar el circuito de Portugal para la temporada que viene. Con acuerdos, bueno, a ver, que va a regresar con acuerdos para alternar, que va a ir alternando, pero lo que quería decir es que puede regresar esta temporada, antes que la temporada que viene, entonces ahí estaría Portimao también como una de las más sólidas junto a Imola. Después, Istanbul Park, que también está trabajando para su regreso, que se lo ha vinculado al calendario 2027, aunque todavía no hay confirmación, se está barajando. Cualquiera de estos, Medellín, Portimao, Istanbul Park, son circuitos que me gustan. Ojalá Malasia, estaría buenísimo, pero lo veo un poquito más complicado, ¿no? Pero son las opciones más firmes. Imola, Portimao, Istanbul Park, Mugello. Después se habla de Nürburgring y Hockenheim, con la Fórmula 1 volviendo a Alemania, con la llegada de Audi. Podría llegar por ahí una opción, aunque un poquito más improbable de un regreso inmediato, porque ya tiene que ser para el mes que viene. Los que mejor están perfilados para el mes que viene, como digo, Imola, Portimao, y por eso está hablando también de Turquía, una posibilidad. La otra, que se baraja un poquito más lejos, más cercano a lo que hablamos de Sepang, Fuji podría llegar a estar. Recordemos que tuvo su último Gran Premio en 2008, que lo ganó Lewis Hamilton en aquel momento. Y en 2026 celebraría el 50 aniversario del primer Gran Premio de Japón. Además, a ver, lo que tendría a favor es que estaría reemplazando a Bahrein, lo que sería doble cita en Japón. Por ahí a nivel logístico no sería una locura pensar en tener Japón y aprovechás y ya metés Fuji ahí a nivel logístico, te sirve. Veremos, ¿no? Porque lo más probable es que tengamos dos citas europeas acá, pero si podés colocar Japón doble cita, también sería algo válido por un tema, sobre todo, como dijimos, a nivel logístico. El grado 1 se estaría renovando justo en estos momentos, en estas semanas, lo que le podría dar esa posibilidad. Y acá dice, te traería esa posibilidad porque es después de Japón, pero la fecha es que hay 2 semanas entre Japón y Bahrein. Si sería semanas consecutivas, por ahí es mejor.
pero por ahí tener que quedarte en Japón y después a la semana estar en Europa se hace un poquito más complicado, entonces veremos por ahí esa posibilidad. Acá dice, aunque las tensiones en Medio Oriente representan un riesgo para la Fórmula 1, cuentan con varias opciones estratégicas, sobre todo en Europa, para garantizar el calendario se mantenga con 24 grandes premios. Imola y Portimao, como dijimos, lideran las candidaturas, seguidas por Estambul y Fuji. Mientras que los circuitos alemanes y asiáticos, como bueno, Nürburgring, Hockenheim y Malasia, es menos posible. Esta decisión va a depender de cómo continúe todo lo que está pasando en Medio Oriente. A este momento, ¿qué opino yo? Que sería un delirio por parte de la Fórmula 1 con todo lo que está pasando, jugársela a que se resuelva a 4 semanas, que no haya absolutamente más nada y que puedan tener tranquilidad en Bahrein y Arabia Saudí. Lo veo muy difícil y sería una jugada muy arriesgada. Creo que ya de este momento tienen que estar concretando el reemplazo de Bahrein y de Arabia Saudí. Y lo más probable es que, como dijimos, tengamos grandes premios en Europa. Que Imola y Portimao sean la posibilidad, o Imola y Estambul. Imola, yo creo que va a ser uno de los candidatos, no te digo al 100% seguro, pero un 90%, teniendo en cuenta que estuvo en la Fórmula 1 hasta la temporada anterior. En la pandemia fue uno de los salvavidas que tuvo la Fórmula 1 en aquel momento. Está en Europa, los equipos lo tienen cerca. La verdad que eso sería una posibilidad. Y después el otro por ahí puede ser Estambul o Portimao. Si me vas a elegir a mí, me encantaría Estambul. Lo veo un poquito más a Portimao teniendo en cuenta el tema del regreso y de toda esa posibilidad. Estambul está trabajando para regresar a la Fórmula 1, así que por ahí puede meter un poquito más de presión por ese lado. Y si logran ser un salvavidas en esta temporada, meter presión, lograr organizar el evento, ya te aseguras sin dudas esa posibilidad de regreso en 2027, que es para lo que se está trabajando. Le daría un gran paso adelante. Entonces, creo que esos intereses también van a estar ahí, pero como digo, me parece que lo más probable es que no tengamos Gran Premio de Bahrein ni Gran Premio de Saudí. Lo positivo, como dijimos, es que ya se está trabajando en una solución de emergencia y que parece que, a pesar de que sería logísticamente algo muy complejo, la Fórmula 1 quiere sacarlo adelante y tener 24 grandes premios en esta temporada 2026 de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque si no, prácticamente, si no tenés Bahrein y Arabia Saudí, si cancelás estos grandes premios y no los reemplazás con nada, tendrías del 29 de marzo, que termina el Gran Premio de Japón, hasta el 1 de mayo, no tendrías Fórmula 1. O sea, estarías un mes completo sin Fórmula 1 y obviamente hay acuerdos comerciales, hay acuerdos televisivos, hay, bueno, muchos temas económicos detrás para un calendario de 24 carreras. La última vez que se canceló un gran premio y no se reemplazó fue en la Emilia Romagna, justamente hace un par de temporadas atrás, que no tuvimos gran premio, pero se está trabajando con un poquito más de atención. En aquel momento fue un caos total. Una semana antes, todo ese diluvio, todo lo que pasó en aquel momento, toda esa zona terminó desbordada y era imposible llevar un gran premio y reemplazarlo por el corto plazo. Pero ahora sí están trabajando para que no vuelva a pasar eso y ya tener las opciones establecidas. De momento, a medida que estoy grabando esto, no ha salido ninguna información, pero creo que sí se va a confirmar, que yo creo que se va a cambiar, que no se va a llevar adelante estos grandes premios. Lo vamos a saber en los próximos días, y probablemente para la próxima semana ya esté confirmado el reemplazo. Seguramente se hable mucho en Australia en este fin de semana de lo que va a llevar adelante, ¿no? Es mucho que hay que hacer en un solo mes. Organizar un gran premio es una absoluta locura, pero la Fórmula 1 está trabajando y está buscando la opción para llevarlo adelante. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.